la diputada nacional por el MPN y la provincia de Neuquén, Chani Zapac. Chani, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, como te decía, con frío, pero muy bien. Qué bárbaro, ¿no? Esta ola polar se vino con todo. Usted está en la provincia, ¿verdad? Sí, vivo en Cabiahue, estoy en Cabiahue y la verdad que está, pero está de abajo el viento, entonces es más frío. Cuando las nevadas son de la cordillera no hace tanto frío. Y cuando tu casa se convierte en un iglú, menos frío. Pero no, bien, no, estamos acostumbrados. Los patagónicos no sufrimos del frío. Totalmente. Chani, la molestábamos, bueno, básicamente para hablar de esta ley pandemia que, bueno, hace una semana venimos tratando y de alguna manera queremos que desde su propia voz le cuente a los vecinos de qué se trata esta ley en caso de ser aprobada, ¿no? Bueno, en realidad la ley el proyecto por ahora, ajá, se llama Parámetros Epidemiológicos y Sanitarios Regulatorios de la Emergencia COVID-19, que el título da alguna interpretación. Claro. En realidad, para poner en contexto, nosotros estamos pasando el segundo año de pandemia. Ninguna duda, una tragedia, ¿no? Claro. Que llegó a nuestro país con una Argentina endeudada, con altos niveles de inflación, con números alarmantes de pobreza y también con cifras de desocupación que no paran de subir. El virus, que es lo que yo trato de explicar en la Cámara de Diputados, no tiene piedad, no entiende de fronteras, de líneas jurisdiccionales, de regiones, de provincias, de localidades. El virus no le importa dónde nacimos ni cuál es el partido que nos gobierna. El virus es tremendo, es implacable, digo yo, no discrimina ni selecciona. Y además, lamentablemente, se expande y nos deja día a día una gran tristeza. Y en ese contexto, ¿no?, de estar en plena pandemia, lo que yo digo, se profundiza el federalismo selectivo, que tanto nos caracteriza, esa mala costumbre que han tenido los partidos nacionales. Es una práctica que tiene tantos años como la nación. Claro. Un federalismo selectivo, que creo que se interpreta y que lo interpretas bien y que la audiencia lo va a interpretar perfectamente. O sea, se trata de un hábito, ¿no?, de un gesto reiterado por los gobiernos nacionales de cualquier color político que pretenden institucionalizar una ley en el Congreso. Desde el primer artículo, para ser más práctica, de nuestra Constitución, establece que la nación tendrá una forma de gobierno republicana, representativa y federal que respeta y enaltece las autonomías provinciales. La conformación de nuestra nación se sustenta en el acuerdo, en la concertación entre las provincias. Nuestra Constitución nos dice una y otra vez que el consenso debe ser el faro que nos guíe, porque la verdad que últimamente la Constitución pareciera que en muchos aspectos no existe. Las normas no existen. Si no se respeta la Constitución, no se respeta nada. O sea, para mí no hay ninguna excusa para abandonar esto. Claro. Y dejar de lado eso del federalismo, el abuso del federalismo selectivo, ¿no?, que agrava la pandemia y socava nuestras instituciones. De alguna Chani, de alguna manera esta ley le daría poderes especiales al presidente de la Nación, obviamente recortando libertades a las provincias, ¿no? Es lo que te iba a decir, que cuando llega este proyecto, a hoy hay más de 41 DNU, ¿no? Claro. Que justamente llega este proyecto que avasalla las autonomías provinciales. Entonces ahí es donde hay 4 puntos
que son fundamentales. El proyecto, al ser a las autonomías federales, que son las provincias quienes podrían delegarles facultades al Ejecutivo Nacional, pero jamás a la inversa. Crea categorías urbanas inexistentes como CABA, que no existen en la Constitución, impone a los gobernadores actos de gobierno sobrepasando todo límite de gobernabilidad y legitimidad de quienes fueron elegidos por la gente, claro, y establece una especie de intervención federal parcial, ¿no? Impone restricciones sin aportar una colaboración precisa, ¿no? El concepto de federalismo selectivo, así como el coronavirus nos discrimina, el gobierno nacional hoy, si elige a su conveniencia en qué caso es federal o no, impone medidas en todo el territorio, pero eso sí, viste, que los gobernadores se arreglen, que los intendentes se arreglen, claro, viste, y que vean cómo refuerzan los controles, cómo de dónde sacan plata para los sistemas sanitarios, cómo abandonan, el tema, lógicamente, de la escolaridad. Claro. Eso arreglate. No, nosotros, los que, lógicamente, los partidos de quienes no pueden ejercer su economía particular, porque les aplican el aislamiento. Entonces, todas estas cosas arreglate como puedas. Entonces, estas cosas son las que yo no puedo concebir desde ningún punto de vista, ¿no? Claro. Y también tengamos en cuenta que más allá de esta ley de ser aprobada o no, digamos, o ser tratada o no, el descontento del presidente cuando las provincias no se alinean a sus decretos, ¿no? Cuando una localidad de pronto toma sus propias decisiones, hay un malestar, ¿o no? Sí, totalmente. Cuando no pensás igual que ellos, a mí me pasó con el impuesto solidario a las grandes fortunas. Yo no lo aprobé porque yo estoy convencida de que en nuestro país debe haber empresarios que dan trabajo, que terciarizan. Nosotros lo vivimos en el turismo, lo vivimos en Vaca Muerta. Es decir, ¿cuál es el pecado de ser inteligente? ¿Cuál es el pecado de ser visionario? No hay un pecado. ¿Cuál es el pecado de dar trabajo? Entonces, cuando uno no piensa igual que ellos, lógicamente se enojan. A mí me tienen muy sin cuidado, ¿no? Claro. Que digan lo que quieran. A esta altura de mi vida pueden decir lo que quieran. Es como decía mi hermano el otro día, uno defiende los ciudadanos y la provincia. O sea, ¿por qué los proyectos de leyes y las leyes de ellos tienen la razón y uno no la puede tener? Claro. Sí. Hola, Chani, Gustavo Suancla saluda. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Estaba escuchándola y bueno, en realidad uno piensa, hoy por hoy, todos los diputados neuquinos van a ser importantes. Lamentablemente uno pensaría que por ahí los del frente, la gente del Frente de Todos por ahí acompañaría el proyecto del presidente, así que es mucho más importante y por lo menos tranquilizador escuchar su postura, ¿no? Del tema de la ley, la famosa ley pandemia, que el título es formal, que es cierto, y ya desde el título va infiriendo a dónde apunta, ¿no? Hay varias cosas que preocupaban. Primero, que le quita a los gobernadores cualquier tipo de posibilidad de negociar con Nación, nada, porque una vez que está establecida la ley, se acabó, hay que cumplirla. O sea, es como todo, uno le puede gustar una ley, pero una vez que está sancionada la tiene que cumplir, o hacer los instrumentos constitucionales de presentarse en la justicia o demás, ¿no? Así que creo que por lo menos desde mi punto de vista es tranquilizador escuchar que desde su banca no se va a acompañar, ¿no? Este tipo de proyectos. Ojalá que no avance. La verdad que por ahí me sacás algo que pocas veces digo, ¿no? Pero porque realmente de lo que decís es así, para mí es el análisis correcto, ¿no? Pero ¿por qué los diputados votan en bloque? Sí. ¿Por qué no votan por convicciones, por su ciudadanía, por haber estudiado, porque los asesoren? O sea, porque yo soy de tal partido, todos votan
Y la verdad que esto es lo que a mí me ha generado muchísimo trabajo estos 3 años y medio, poder estar en las 45 comisiones de la Cámara, porque uno no sabía en qué momento te metían un proyecto que perjudicaba a los neuquinos, ¿no? Claro. Además, es decir, defender el proyecto. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, sí, pero como me dan ustedes esta oportunidad de decir por qué. ¿Cómo voy a permitir como diputada que avasallen la autonomía provincial, el federalismo? ¿Cómo voy a seguir permitiendo, y más en épocas electorales, que ese federalismo selectivo, porque es la provincia de Buenos Aires o porque estaba? No es justo. Entonces estas cosas no le hacen bien al país. La realidad es que a veces me pregunto qué Argentina tendremos después de esta pandemia, ¿no? sí. ¿Seremos tan federables? O sea, ¿qué puede responder un diputado de nuestra provincia o de cualquier provincia que responde al mandato de nación cuando nación depende del trabajo y del esfuerzo de todas las provincias argentinas, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces eso es lo que joroba. Sí, sí. Chani, ¿será, digamos, una opinión personal, ¿no? ¿Será que la pandemia es la excusa para de pronto afilar ciertas debilidades que tiene el gobierno nacional? No sé, la verdad que me tendría que poner en la cabeza de ellos y no creo que me pueda poner en la cabeza de ellos. Claro. Para nada. La realidad es que yo creo en una Argentina productiva, en una Argentina talentosa, en una Argentina exportadora, creo en otra cosa. Estoy años luz ahora tuvimos el jueves aprobaron el proyecto de zona fría, que yo lo aprobé en general porque estaba la prórroga del subsidio de gas para la Patagonia, por supuesto para los neuquinos, no aprobé los 2 artículos que correspondían a la Patagonia, a mi provincia y a la Patagonia en general, a La Pampa y sur de Mendoza, que eran las que tenían el 50% de subsidio, pero no me sumé. Los otros artículos los voté en contra, porque no puedo, pensar que de 800.000 usuarios subsidiados pasaron a 4 millones y que hay subsidios del 30% para Córdoba, Santa Fe, para San Juan, para San Luis, me parece que no es así. Creo que todos tenemos derecho a tener un gas barato, pero los neuquinos no estamos para regalar nada, mientras a nosotros nos están pagando $3 el millón de BTU, a Bolivia le pagan $6, y bueno, todas estas cosas son las que venimos discutiendo últimamente, y bueno, con mucha fortaleza y con la fuerza que me da un partido provincial y el respeto que tienen por nuestro partido provincial, ¿no? Claro. Que no me vería, creo que mi padre se levantaría de la tumba para decirme unas cuantas cosas y aprobar algo en contra de la Constitución y de las autonomías y del federalismo, ¿no? Tal cual. Sí. Chani, me das justo el pie, bueno, aprovechando que sos docente, ¿no? Y de alguna manera el apellido Zapac está muy vinculado a la historia de la provincia. El día de hoy se cumplen 66 años del nombramiento como provincia a Neuquén, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre esto? Muchas cosas, porque también ahí participó un tío abuelo mío, Juan Zapac. La realidad es que había sido aprobada antes, después se efectivizó 3 años después. Somos una provincia muy joven, está ahí a la vuelta de la esquina. Yo nací en el año 52, así que saquen la cuenta solos. Sí, sí. Pero no me hagan sentir nada. No, pero un orgullo, la verdad, haber vivido el corazón de la historia de la provincia con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es tremendo, porque yo nací en territorio nacional del Neuquén en el año 52. Si bien de los años
en la lucha de muchos neuquinos, de mujeres y hombres, que bregaron para que se provincializara nuestro territorio, ¿no? Claro. Así que a mí me pasan muchísimos recuerdos, por ahí decirles que es bueno que los neuquinos nos demos cuenta qué cortita es nuestra historia, porque 3 años después se funda el Movimiento Popular Neuquino. Claro. Y en ese entonces, cuando se provincializa el territorio, Neuquén tenía el índice más alto de analfabetismo del país y el índice más alto de mortandad infantil, con una tremenda epidemia de tuberculosis. Lógicamente que de esos del 61 sí tengo registro, porque ya tenía 9 años, cuando por los dolores de mi madre, porque tenía que mandar a mis hermanos a estudiar afuera. Mis hermanos estuvieron pupilos muy chiquitos afuera, los mayores, porque no teníamos había nada más que 100 escuelas en Neuquén, de las cuales 50 eran escuelas rancho. La realidad de los neuquinos era muy dolorosa, era tremenda, donde ya habían pasado gobiernos, estamos hablando del año 58 en adelante, y había pasado el peronismo, había pasado el radicalismo, gobernaba en el 58 Frondizi. O sea que y nosotros seguíamos siendo un territorio totalmente postergado. Así que imagínense lo que significaba el reconocimiento como provincia. Después vino la época donde los neuquinos decidieron de diferentes partidos políticos armar un partido provincial para poder afrontar semejante desastre en el que vivíamos. Además, nosotros, los neuquinos, no éramos dueños de nada, porque bueno, los parques son todos nacionales, alguno se provincializó, uno solo. Todo lo que era hidrocarburos era todo de nación, o sea que éramos una provincia sumamente pobre, sin recursos, claro, y sin ningún tipo de atención de nación. Por eso nosotros, como partido, como Movimiento Popular Neuquino, siempre batallamos contra los gobiernos nacionales cuando ellos levantan el dedo. Cualquier partido nacional que sea de turno, no han podido resolver la inflación en 30, 40 años, no han podido resolver la pobreza en 30, 40 años, nos han arrastrado a las provincias, y sin embargo Neuquén ha podido crecer en ese contexto, ¿no? Tan difícil de la macroeconomía, que genera permanentemente endeudamiento y genera permanentemente incertidumbre a los argentinos en el cambio de reglas de juego. Así que, por un lado, puedo decirles que a partir del 58, con mucha, con la fortaleza que caracteriza a los neuquinos, ¿no? Claro. Y que, bueno, hay que seguir adelante de la misma forma. Me vienen muchísimos cuentos. Algún día de estar en Villa nos vamos a juntar y vamos a hacer unos cuantos cuentos. Por favor, me encantaría. Me imagino cada anécdota que, bueno, yo le iba a preguntar básicamente más o menos para qué época fue la revolución petrolera en la provincia, ¿no? Porque a partir del petróleo en adelante esto cambió completamente, ¿no? Sí, en realidad fue a partir de la reforma de la Constitución del 94. Claro. En el 94, que mi hermana Luz, que hoy cumpliría años, fue convencional constituyente,
se cambió la historia cuando los recursos pasan a ser propiedad de las provincias. Claro. A partir de después, en el 96, con la ley corta, donde pasamos a ser autoridad de aplicación. También uno, cuando en esta corta historia, de 66 años, o 60 un poco menos el movimiento, uno, el petróleo, Nación lo tuvo durante 90 años, y nunca vimos absolutamente que se le diera valor agregado o que realmente se invirtiera en nuestra provincia, ¿no? Claro. Porque los hidrocarburos es una renta extraordinaria, es una transición, porque nosotros apuntamos a las energías limpias, a otras, a la igualdad, a la igualdad en el sentido de poder progresar, ¿no? Claro. No a la igualdad que a veces algunos malinterpretan, sino a la igualdad de poder progresar y fortalecer el turismo y el sector agropecuario, que van a ser las dos matrices más poderosas que van a quedar en la provincia de Neuquén una vez que las energías limpias ocupen el lugar de los hidrocarburos, ¿no? Claro, claro. Bueno, súper interesante y nos quedaremos hablando horas. Me quedo pero... para cuando venga acá a Villa Claro. a charlar un poquitito más, pues vale la pena escuchar un poco de la historia de la provincia. Totalmente. Chani, le agradecemos la comunicación y bueno, súper claro y bueno, ya tenemos un panorama un poquito más despejado de lo que quiere decir esta ley pandemia y obviamente un poquito de la historia de la provincia. Bueno, chicos, cuando ustedes quieran llamarme, me llaman, tienen mi teléfono. Perfecto. Chani, me llaman, le dejo... Vamos a ver, el jueves, les cuento que el jueves, en la sesión del jueves no se trató esto porque no tenían los votos. Vamos a ver qué pasa de ahora en más. Le dejo una preguntita final. ¿Vuelve su hermano a la gobernación de la provincia? Creo que muchos se están preguntando eso, ¿no? A Jorge lo que menos le gusta es hablar de temas electorales. Es lo que él contestó. Sí. Es un mentiroso, ¿no? Sí, más vale. Tal cual. Tal cual. Él dice, no es momento, es lógico, no es momento con la pandemia de hablar de temas electorales. Ahora lo único que uno le puede sacar es esta elección, que va a ser una elección tan rara, ¿no? Claro, a diputados nacionales y a concejales en Neuquén. Pero bueno, yo me alegro de pasar la posta en diciembre y volver a mi provincia, que me gusta estar recorriendo mi provincia y poder estar al lado de la gente, que es lo que sabemos hacer. Tal cual. Muchísimas gracias, Chani, que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes, chicos, les mando un beso gigante. Gracias. Bueno, súper agradable, Chani, obviamente con esa calidad es que un docente, ¿no?, de la provincia del Neuquén puede aplicar, ¿no? Recordemos que es maestra Chani Zapac y obviamente diputada nacional, ¿no? Bueno, de alguna manera quedó un poquito más claro, ¿no? El panorama de la ley pandemia, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene.